Bienvenidas, bienvenidos compañeros a esta nueva edición de Alternativa. Tenemos el gusto de tener con nosotros ahora a Eva Martínez Acosta, una especialista en temas ambientales con quien vamos a discutir la situación de este novedoso, entre comillas, proyecto que se está experimentando en Galápagos, pero que piensa ser pionero de una serie de intervenciones, digamos, público-privadas a nivel mundial bajo las banderas del ecologismo, pero que involucra espesos y densos negocios financieros. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Eva. Eva, bienvenida. Gracias, Pedro, por la invitación y con gusto ahora les voy a presentar una pequeña PPT para ir compartiendo con ustedes algunos Bueno, datos empieza a interesantes. compartir. Sabes que hace más de un año tuvimos una sesión parecida con Daniel Ortega en la serie que Ujú. teníamos de Hilando Fino. Luego él fue objeto de una cantidad de presiones, creo que incluso tuvo que cambiar de trabajo, una cantidad de persecuciones Sí. por esta cosa. Nosotros también intentamos una cuestión a nivel internacional, inclusive en medios progresistas, e inmediatamente cayó la censura por varios lados, ¿no? O sea, se ve que aquí Ujú. hay poderosos intereses detrás de esta situación. Cuéntanos, por favor, desde el principio de qué se trata este proyecto, porque nuestra audiencia puede ser que no esté muy al tanto o puede no acordarse de los antecedentes. Claro, si quieres incluso puedo hacer un poco más de contexto sobre qué se trata también un poco de los canjes de deuda, porque esto lo Si quieres venden lo hacemos con... con el PowerPoint o si no empieza Sí, sin el perfecto. PowerPoint. Entonces, esto reúne dos Ahí está. grandes banderas, digamos, ¿no? El tema del canje de la deuda y el tema ecológico. Para decir que esto de los canjes de deuda no es algo novedoso, ¿no? Ya se viene dando también algo desde los años 80, hubieron unos pequeños canjes de deuda, pero bueno, el objetivo de estos canjes de deuda por naturaleza y acción climática es liberar recursos fiscales para mejorar la resiliencia sin crisis fiscal ni sacrificar otras prioridades. Los acreedores, en este caso de los bonos privados, ofrecen alivio de deuda a cambio de compromisos como, por ejemplo, descarbonizar la economía, invertir en infraestructura climáticamente resiliente, proteger la diversidad o en este caso sería proteger la biosfera marina de Galápagos, ¿no? Como ya les comentaba, esto no es algo novedoso, ya se dieron casos en los años 80 tras la crisis de deuda en América Latina. Existen varios casos que se les domina, yo le puse entre comillas exitosos, porque la verdad eran mínimos, por cantidades mínimas. Por ejemplo, el primer canje de deuda que se conoce se realizó en Bolivia en el año 1987 por conservación internacional y acreedores extranjeros. Y se condonó una deuda de $650,000. Como vemos, son cambios, son montos pequeños, ¿no? En este caso fue para proteger la reserva biosfera de la Estación Biológica del Beni. Hay otros casos como para proteger un santuario en Filipinas, la protección de gorilas en Uganda y Costa Rica, ¿no? Ahí, como ya les mencioné, son éxitos limitados en porcentaje de deuda alcanzada. Por eso, la verdad, no alcanzaron a ser no llamaron tanto la atención. Bueno, y ¿Cuál es el en el caso del desafío? Ecuador, creo que hubieron también en los años, en la época de Febres Cordero, me acuerdo que estaba de ministro Rodrigo Espinosa Bermeo, y se hicieron algunos canjes por asuntos también sociales, participó la Iglesia Católica, algunas organizaciones que se decían ecologistas, y de ahí inclusive hubieron temas, algunos rumores de escándalo, pero no llegó a mayores, no se logró dilucidar mucho el asunto. Después se olvidó el asunto, ¿no? Y ahora aparece como el gran proyecto casi Exacto, 40 años después de este tema. exacto. Sí, tenemos otros casos que ya les voy a comentar, como las Islas Barbados y Seychelles, que anteceden a Ecuador, pero que tampoco se conoce bien cómo el proceso en los que se hacen, sobre todo, ¿no? Bueno, esto tiene como desafío financiar la acción climática en países en desarrollo con elevadas cargas de deuda soberana que reducen recursos para enfrentar la crisis. Ahora se los vende así, ¿no? Antes Ya, por si eran acaso, Eva, camping. no está pasando ninguna, estamos en la primera lámina todavía, ¿no? Ay, qué raro. A ver, déjame intentar de nuevo. Ahí se ve ahí puedo ver, ahí puedes ver.
Ya, entonces antes se les conocía por canjes de deuda por naturaleza, ahora se les ha cambiado el nombre y se les dice canjes de deuda por clima, ¿no? Entonces, estas son transacciones involuntarias en las que una ONG, en este caso, que es Conservación Internacional, compra los títulos soberanos de países en dificultades financieras para pagar su deuda y negocia recortes con los acreedores. Entonces, los acreedores hacen una recompra de bonos, en este caso son los llamados bonos azules. Entonces, la ONG invierte los intereses en proyectos de preservación ambiental con atractivos pero complejos, son atractivos pero complejos, ¿no? Y recuerden, requieren acuerdos efectivos y sostenibles. En este caso, se utilizó con la ayuda, con una garantía que involucró al Banco Interamericano de Desarrollo y a la Cámara de Comercio Internacional de los Estados Unidos. Entonces, aquí tenemos la financiación para la conversación. Ahora este es un concepto que se está utilizando muchísimo por el Banco Mundial, Naciones Unidas, Unión Europea y grandes ONGs ambientalistas, cuya premisa es salvar la naturaleza y evitar la crisis climática. Aquí un comentario es que la verdad, los canjes de deuda por naturaleza es algo, la verdad, muy incipiente. No era un manual, un estudio o algo que de verdad diga cómo hacer paso a paso los canjes de deuda. También podemos ver un gran, que están cooptados por la banca privada internacional. Hay una mínima participación del Estado. Hay una pérdida de soberanía de los estados en estos canjes de deuda. Por eso es que no hay ni siquiera un manual. Incluso en el Banco Interamericano de Desarrollo que puso la garantía, nos comentaban que recién van a hacer un manual para hacer los canjes de deuda. Es decir, esto se hizo a ojos cerrados. Estamos de conejillo de Indias. Bueno, pero Exacto. en parte, mira, yo estoy seguro que los grandes bancos sí tienen toda la documentación, pero no la hacen pública Claro, precisamente exacto. porque aquí hay gato encerrado. Sí, el problema fundamental es por qué tanta opacidad en los términos de cuestiones que involucran la soberanía nacional. Si estamos Claro. hablando de las grandes causas, la reducción de la deuda y lo más importante, la ecología, algo tan sagrado como es la ecología, pues mira, debería estar con bombos y platillos, ¿no? Entonces, si lo hacen entre gallos y medianoche es porque aquí están jugándose cosas muy pesadas, ¿no? Sigamos, por favor. Claro, sí, sí, Podemos, exacto. Nosotros incluso, como sedes, como Centro de Derechos Económicos y Sociales, hicimos una solicitud de información tanto al Ministerio de Economía como al Ministerio de Ambiente, no nos respondieron, incluso ahí nos respondieron con un link que nos llevaba primero a nada, luego nos mandaron otro link donde nos llevaba solo a documentos únicamente públicos, no nos respondieron y ahí tuvimos que acceder a un proceso de acceso a información pública. Nos respondieron, pero la verdad, no con todos los documentos. Como tú dices, estos documentos obviamente los tienen la banca internacional, pero no los quieren compartir porque hay un secretismo y opacidad en estas transacciones que es evidente. Las inquietudes, bueno, como ya los mencionábamos, son la falta de transparencia, ¿no? Hay negociaciones opacas sin consulta previa con la población afectada. En este caso hubo cero consulta con la población de Galápagos y como ya te comentaba, hay ejemplos anteriores como el de las Islas Seychelles, Belice y Barbados, que se hicieron bajo estas mismas premisas. Las inquietudes son la pérdida de soberanía porque hay un control de las zonas protegidas a costa de poblaciones locales. Por ejemplo, TNC controla 4 millones de kilómetros cuadrados de océanos con capital privado, afectando la soberanía de los ¿qué países. es Esto ocurrió TNC? en Ilústranos, por favor. Transnational Corporation. Mm. Sí. Esta es la ONG que hizo los canjes de deuda de Seychelles, de Islas Barbados, y que también está metido en el canje de deuda por Galápagos. Ah, no es un genérico, es un nombre propio. Transnational Corporation es una persona jurídica específica. Sí, 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 Ya. sí. Las inquietudes sobre el impacto del endeudamiento, por ejemplo, no reducen significativamente el endeudamiento, solo cambia el acreedor porque es una recompra de bonos, y el FMI mantiene sus apreciaciones sobre la situación de deuda de los países. Incluso hay
un paper del FMI donde dice que estos canjes de deuda no reducen el endeudamiento. O sea, el propio FMI ha dicho que los canjes de deuda no han demostrado reducir el endeudamiento del país. Ahora sí vamos propiamente con el proceso de canje de deuda que se hizo por las Islas Galápagos. El 9 de mayo, el gobierno ecuatoriano anunció con bombos y platillos que se hizo el mayor canje de deuda por naturaleza, el más grande del mundo, generando un ahorro de 1.100 millones de dólares y liberando 450 millones para la población de las A Islas ver, entonces Galápagos. aquí tenemos varios interrogantes. Bueno, primero que tenemos un año ya de vigencia, ¿no es cierto? Y se Exacto. prometía con esto que iban a venir inversiones y que iba a cambiar la situación del país, de las Galápagos, y resulta ser que todo era cuento, ¿no? El segundo es que se generó un ahorro de 1.100 millones de dólares. Tú nos estás mostrando que en realidad es un cambio de manos, es decir, pasan de propiedad, esos bonos pasan de propiedad de unos a propiedad de otros. Y no sé, pues si es que se han liberado 450 millones para la protección de las Islas Galápagos. ¿Podríamos ir evaluando eso o tienes láminas que van? Claro. Vamos, Sí, sí, sí. Más adelante les voy a ir de acuerdo, explicando exacto. eso, pero sí, solo para aclarar que los 1.100 millones ellos los venden como que hay un ahorro de 1.100 millones de dólares, pero aparte de eso no se toman los costos de transacciones, los intermediarios que también obviamente van a tener algún tipo de ganancia. Hay también aclarar que los acreedores, que también aquí hay un sigilo también con los acreedores, que hasta ahora no se sabe quiénes son los verdaderos acreedores de la deuda ecuatoriana, porque Ahí incluso se aparecían ha bancos llegado suizos que habían sido, que estaban en proceso el de Credit bancarrota Suisse, y que sí, estaban acusados de todo tipo de malos, de juegos sucios allá en Suiza. Y aquí exacto. en Ecuador la contraparte era una empresa del Grupo Banco de Guayaquil, ¿no? Sí, no, incluso han llegado a ser los propios ministros de Economía, que llegan a ser compradores de bonos, incluso la Iglesia Católica. Pero hasta ahora hay un secretismo total sobre los tenedores de bonos del Estado ecuatoriano, ¿no? Entonces, estos 1.100 millones de dólares se los dice, pero la verdad no hay información, como te digo, si es que es algo neto, si es que es algo bruto, estos 100 millones de dólares, o si es que a esto se le tuvo que reducir los costes de transacciones, intereses, etcétera. Entonces, eso es información que todavía no sabemos, pero que ellos lo venden como 1.100 millones de dólares. Así Pero lo vendió. los hechos es que la cifra de endeudamiento neto del país no ha variado. No ha variado, exacto, exacto. Incluso han subido porque el Banco Interamericano de Desarrollo puso una garantía. Entonces, eso subió incluso el servicio de la deuda, como Solo ya como veremos más referencia, adelante. acordémonos que el gobierno de Correa cierra con 39% del Producto Interno Bruto de endeudamiento. Y Exacto. con lo que acaba de firmar ahorita el gobierno de Noboa, a finales del 2024 estaríamos con 90% de deuda sobre PIB. Sí, sí, exacto. Incluso se ha llegado a decir que pudieron haberse hecho otros mecanismos, ¿no? Del canje de deuda, se pudo haber hecho con una veeduría, por ejemplo, de la ONU, con expertos, o incluso lo que se hizo en el gobierno del 2009, cuando bajaron, cuando estaban los precios de los bonos muy baratos y el gobierno los compró, ¿no? Claro, Eso hubiera sido también una recuerda salida. cuando en la época de Lazo llegamos a tener 23.000% de riesgo país, es decir, que teníamos un descuento de los títulos de la deuda ecuatoriana en el mercado secundario altísimo, estamos hablando de 17, 25 centavos por dólar que se estaba vendiendo. Entonces, hubiese sido el momento oportuno para Perfecto. hacer lo que hicimos en Exacto. el año 2008, pues, ¿no? En el año estuve, Ujú, ujú. a mí me cupo el honor de participar en ese proceso. Entonces, ahí yo creo que conjuntamente con eso, recuerda que primero se hizo una De la auditoría deuda, ciudadana con sí, expertos nacionales e internacionales, que creo que ahora es más urgente que nunca. Imagínate, más que se explica la deuda claro. externa y dónde está la plata, dónde están las obras. Porque eso es lo que nosotros teníamos los puentes, las carreteras, los colegios, las escuelas del milenio que ahora les van a convertir en cárcel. Ajá, Los es puentes, increíble. las carreteras, los hospitales. Ahora, ¿dónde están? Pues, Ujú. Sí, incluso tenemos graves preocupaciones con este nuevo acuerdo del FMI porque
En el 2019, cuando hubo el estallido social, tuvimos pronunciamientos de organismos internacionales como el de la ONU, como la Relatoría Especial de Derechos Económicos y Sociales y Culturales de la CIDH. En ese caso dieron graves alertas de que el endeudamiento debe ser, estos procesos de endeudamiento deben ser consultados con la población y están caracterizados por negociaciones opacas, ¿no? Entonces, bueno, al gobierno nunca le interesa eso, pero igual sigue endeudándose y endeudándose. Pero igual no, los nuevos acuerdos con el FMI siempre están bajo la mira, porque mira todo lo que ocasionan después. Uh -huh. De acuerdo, sigamos. Entonces, los detalles del canje, que en este caso de Galápagos, que como te explicaba, implicó una recompra de bonos soberanos con descuentos y la emisión de los bonos azules, Cuéntanos, ¿qué son los respaldados. bonos azules? Sobre todo para nuestra audiencia. Estos de aquí son temas que estuvieron de moda hace más de una década, ¿no? Y que también fue el parto de los Monts, porque decían que iba a ser la solución para el problema mundial, digamos, dentro de este capitalismo verde. ¿En qué consisten los bonos azules? Estos bonos azules son instrumentos financieros que ayudan a la preservación de los océanos. Se utilizan ahora en estos canjes de deuda, por ejemplo, para grandes reservas marinas como de las Islas Seychelles, Barbados, etcétera, y ahora Galápagos, pero se utilizan sobre todo para la conservación de los océanos. Entonces, esta recompra de bonos se utilizó, los compros de bonos, los bonos que hacían de deuda, los acreedores hicieron una recompra de bonos azules. Ellos, supuestamente es algo que ellos acceden, pero la verdad, como te digo, las negociaciones son súper opacas. Dudo mucho que ellos no tengan ganancia de ellos. Es más, estoy segura de que va a ser así. Pero esto implicó una recompra de bonos azules respaldada por el BID y por la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos. Ellos pusieron una garantía. Yo creo que es Y importante ubicar esto en el contexto, ¿no es cierto?, de toda una, ¿cómo te digo? Hay una campaña muy fuerte, hay elementos científicos muy importantes allí, pero también hay una cantidad de intereses en la que se utiliza la buena voluntad de muchísimos activistas, de muchísimos científicos, para llevar el agua al molino de Wall Street. ¿No? Entonces, uh-huh. se pretende decir que la solución al problema es especular el mercado de valores con estos bonos santificados, digamos, ¿no? Es decir, o sea, es una Uh-huh. parte del mercado especulativo que estaría bendecido por el hecho de que está hecho con buenas Exacto. intenciones. Pero en realidad lo que Uh-huh. están es utilizando la buena fe de la gente, a veces del entusiasmo, a veces inclusive el fanatismo de algunos, ¿no es cierto?, para generar unas ganancias extraordinarias a la misma podredumbre que ha llevado a la crisis mundial que implosionó en el 2008 y que hasta ahora no termina de curarse. Es decir, estamos ahorita mismo, Janet Yellen acaba de hacer un pedido público para que se haga un nuevo salvataje bancario. O sea, han venido haciendo distintos tipos de salvataje de manera escondida, pero ahora tienen que nuevamente hacerlo público porque la situación de la gran banca occidental, sobre todo del eje angloamericano, que es la que fundamentalmente diseña y aprovecha de este tipo de bonos. Hay distintos tipos de bonos verdes, bonos azules. Estos Uh-huh. azules son destinados específicamente para temas marítimos, los bonos verdes tienen que ver con el tema de la biodiversidad, puedan ser aprovechados por las más fortunas. Estamos hablando de BlackRock, estamos hablando de Goldman Exacto. Sachs, estamos hablando de los Rothschild, de HSBC, es decir, los mismos protagonistas de todo tipo de enjuagues malolientes, ¿no? Sí, claro, incluso siempre se ha visto que en los casos incluso de reestructuración de deuda, incluso en los canjes de deuda, los únicos beneficiarios son los tenedores de bonos, ¿no? Ya, yo creo que es Eso ya, importante ya que se me han visto pases de casos esta, de anteriores. esta, de esta lámina. Mencionas que la participación de esta entidad gringa con el BID, junto con aseguradoras privadas, subraye eso con rojo, y un vehículo de propósito especial. Los vehículos de Ujú. propósito especial son parte de la ecología generada con la desregulación financiera de los últimos 25 años
para generar capitales autónomos, para generar Ujú. entidades dentro de los bancos que no forman parte del patrimonio de los bancos y que por tanto se convierten en una gran caja negra donde funcionan todo el Claro. tema de los derivados financieros y todo el tema de mecanismos de lavado, de evasión y de elusión fiscal y regulatoria a nivel mundial, ¿no? Entonces, estos vehículos de propósito especial están en el corazón de la crisis inmobiliaria, en el corazón de la crisis del dot-com de principios de este siglo, pero sobre todo en el corazón de la crisis del 2008. Ustedes ven las películas famosas que se han hecho respecto a la crisis, pues permanentemente hacen referencia a estos SPVs. Ujú. Sí, en este caso se creó el Galápagos Life Fund, que como ya veremos más adelante, es prácticamente una institución privada a cargo del manejo de los fondos del canje de deuda. Entonces ahora vamos a ver un poco de cómo se dio este canje de deuda. La primera acción que se dio fue en enero del 2021, que se fue presentada como una propuesta de manera privada. En ese mismo año se anunció el interés del gobierno ecuatoriano en el acuerdo durante la conferencia climática del Reino Unido. O sea, desde el 2021 ya se viene planeando este canje de deuda. En octubre del 2022 se registró el vehículo especial de giro en Irlanda. En el mismo año se emitió la garantía de respaldo por el BID, que fue por 85 millones de dólares. En marzo del 2023 hubo una aprobación del marco regulatorio por el Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador. El 26 de abril del mismo año se anunció la compra en efectivo de bonos por Credit Suisse. Y ahí se hizo la transacción de la recompra de bonos y el 9 de mayo se hizo la liquidación de la transacción del préstamo. Ese mismo día ya se anunció el canje de deuda por naturaleza. Y el 15 de mayo se hizo la emisión del bono GPS Blue Financing. Entre los desafíos y aspectos preocupantes, como ya les mencioné, está la falta de transparencia, porque fueron negociaciones opacas y sin consulta previa con la población de Galápagos. Cosa que está en Eh, contra de la Constitución y de la ley aquí en el Ecuador, ¿no? Sí, claro, sí, 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 sí. No se hizo nada de consulta previa, o sea, la población de Galápagos no fue tomada en cuenta para nada, o sea, y ellos son los directamente afectados. No se hizo una evaluación de impacto ni siquiera, ¿no? Hubo también es una total falta de soberanía porque se le da el control a organizaciones privadas, en este caso el Galápagos Life Fund, afectando a la soberanía del país. Ahí cabe mencionar que el Galápagos Life Fund tiene una junta de 11 miembros, 6 de los cuales pertenecen al sector privado y 5 únicamente al sector público de aquí El del punto es Ecuador. que este Galápagos Life Fund, o sea, este vehículo de propósito especial, que en realidad es una especie de fideicomiso, es una especie de entidad Exacto. dentro de los propios bancos que le separa, digamos, de sus responsabilidades legales. Acuérdense que con los Pandora Papers del difunto presidente de Chile, Piñera, ¿no es cierto?, que le trincaron ahí en los Pandora Papers, Ujú. decía, no sé, es que yo no puedo saber porque son fondos, son fideicomisos ciegos. Entonces, no solamente que no puedo, sino que estoy prohibido de saber qué es lo que Exacto. hace el fideicomiso. Entonces, Ujú. estos vehículos de propósito especial, en realidad son entidades, son construcciones artificiales del sistema jurídico angloamericano que se introducen de manera subrepticia en la legislación latinoamericana, que es una tradición totalmente distinta, generan una cantidad de caliches, una cantidad de resquicios para las leguleyadas, y que protege, o sea, blinda cualquier posibilidad de información. ¿Cuál es el lío fundamental? Que se están atribuyendo una cantidad de decisiones soberanas que incluye decisiones de política, decisiones con respecto a la salud, con respecto a la protección de la flora y fauna, con respecto a las rutas marítimas, con respecto al mar territorial del Ecuador, se le atribuyen a este fondo privado. ¿Cómo así? Ujú. Claro, es una total falta de soberanía aquí que pierde el Ecuador. O Y sea, se no le entrega solamente eso, todo al sino de Galápagos lo que Life yo me Fund. acuerdo, Eva, el problema es que decían, ¿no es cierto?, que el gobierno tenía que hacer un plan de inversiones
a gusto y satisfacción de este fondo privado. Ujú, Y si es ujú. que no cumplía con esas inversiones, que no necesariamente beneficiaban a la población, sino a los intereses de este fondo privado, podrían inclusive desatar un problema de default con otros préstamos, con otras obligaciones del Ecuador en los mercados internacionales. O sea, es un mecanismo de chantaje fundamental, ¿no? Es lo que se llama el default cruzado, ¿no? El mecanismo de que dicen, ah, si es que a mí no me cumples, esto de aquí va a significar una Ujú. especie de moratoria de la deuda y por tanto se te van a cerrar todos los mercados internacionales y se gatillan todas las cláusulas de moratoria, todas las cláusulas de sanción y de retaliación en otros contratos. El problema es gravísimo porque este tipo de mecanismos, ¿no es cierto?, ya no solamente conciernen a la soberanía sobre Galápagos, sino a la soberanía sobre el conjunto del territorio nacional, incluyendo la Claro, posibilidad de que aquí se involucren temas de arbitraje internacional, que fueron sí, sí, estos, sí. pero que Hay no una hemos cláusula visto. incluso. A ver, por Están favor, vamos a blindados, estos detalles. Vamos, vamos. están, sí. Por ejemplo, aquí lo que te decía es que el Galápagos Life Fund está blindado jurídica, está blindado de manera jurídica, ¿no? Si es que hay una cláusula que no se cumple, como tú dices, ahí está que se van a ir a arbitraje internacional, que no hace falta decir que están prohibidos por la Constitución ecuatoriana, pero incluso ahí está puesto que si hay un incumplimiento de pago, etcétera, ellos están blindados con el arbitraje internacional y con cláusulas jurídicas. O sea, es decir, el Ecuador aquí yo no veo por dónde sale ganando en ninguna parte, la verdad. Uh-huh. Bueno, ahí con respecto a al canje de deuda existieron algunas recomendaciones. Por ejemplo, el acceso a la información y transparencia, que hay que garantizar la máxima transparencia y participación pública, sobre todo de la población afectada de Galápagos, ¿no? También que puede haber un impacto económico, social, cultural y ambiental y asegurar los intereses de los habitantes que están protegidos, porque como te digo, no se hizo una evaluación de impacto de todo lo que iba a traer esta transacción para la población de Galápagos y una evaluación de resultados, o sea, evaluar si el canje logra los resultados esperados en conservación y sostenibilidad ambiental, que como ya vamos a ver, en un año no tenemos absolutamente nada. Ya. ¿Qué nomás se prometía, por ejemplo? ¿Qué es lo que debía haberse cumplido en este año? En este año, por ejemplo, teníamos sobre todo el BID, que fue la institución que puso el canje de deuda, tenía una serie de actividades que tenía que haber cumplido. Entonces, justo ahorita vamos a esto, a la evaluación del Ya, impacto del canje de de deuda de acuerdo. Galápagos. Uh-huh. Bueno, la Red de Justicia Económica y Social de las Américas Latina, conjuntamente con el Centro de Derechos Económicos y Sociales CEDES y Jubileo 2000, hicimos una evaluación independiente del impacto del canje de deuda de Galápagos en el marco de la garantía que hizo el BID por la suma de $85 millones al gobierno del Ecuador. Esta garantía se firmó, como ya les dije en el cronograma, el 25 de abril del 23. Además, estuvieron expertos nacionales e internacionales con el objetivo de evaluar los impactos derivados de la implementación del canje de deuda Galápagos y guiar futuras iniciativas similares, ¿no? Esto hay que aclararlo que está enmarcado en la garantía que puso el BID y de las actividades que tuvo que haber cumplido. Esta evaluación explora el canje de deuda de Galápagos para evaluar los impactos de las inversiones derivadas de los recursos originados del canje y analizar los riesgos vinculados al desempeño durante el primer año de operaciones del mecanismo financiero asociado a Galápagos. El contexto. Este es un programa para el desarrollo sostenible y la biodiversidad en el Ecuador que tiene como objetivo fortalecer la sostenibilidad ambiental y sus objetivos específicos son fortalecer el marco institucional para apoyar las finanzas sostenibles, es decir, apoyar tanto a los dos ministerios interesados que están involucrados, que es el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Ambiente. O sea, el BID tenía que cumplir con esta función, ¿no? De fortalecer el marco institucional.
También mejorar la gestión de la deuda con un enfoque de sostenibilidad ambiental y financiera. Y el componente 2 del programa, que es en el que nos vamos a enfocar, que es sobre la gobernanza ambiental, que se centra en la Reserva Marina Hermandad y la población de Galápagos, que tenía objetivos como, por ejemplo, esta es una tabla del BID que tenía que cumplir estos, en el primer año al menos ya demostrar algunos resultados. Por ejemplo, declarar la reserva marítima del área denominada Hermandad de 60,000 kilómetros cuadrados ubicada en la zona económica exclusiva del Ecuador. Esto lo tenía que hacer mediante el desarrollo de un acuerdo ministerial que hasta ahora no se ha hecho, ya lo verificamos. Tenía que elaborar un plan de gestión de la ¿Cómo reserva. verificaron? ¿Podrías entrar a estos detalles, por favor, Eva? Me parece que es muy importante. Sí. Entramos, hice, por ejemplo, una evaluación del EXIS, entramos al portal del Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Finanzas, incluso al del BID, porque ellos tienen una tabla que deben ir, que es de conocimiento público, que deben ir marcando como cumplido, porque esto es de información pública, y este acuerdo ministerial no se ha hecho. Ya, de Yo verdad creo que que es importante porque los movimientos sociales tienen que compartir tecnologías de cómo movilizarse, de cómo defender sus derechos, ¿no? Y ahora el decreto que acaba de sacar el Ministerio de Finanzas, yéndose en contra de la exacto. Constitución y de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ahora va a decir todas las cosas que no le conviene informar, ¿no es Son cierto? Triste privadas. diciendo que es reservado, cuando en la ley dice solamente es reservado lo que está explícitamente tipificado por la ley, no puede hacerse con un decreto, no puede hacerse con un acuerdo ministerial. Eso es totalmente ilegal y además antidemocrático. Es decir, se nota claramente, ¿no es cierto?, una actitud de bullying, una actitud de mafiosa, ¿no es cierto?, por parte del ministerio, tratando de esconder cosas que tienen que ser públicas. Claro, incluso en este tema, cuando nosotros les hicimos la consulta, no nos contestaron. Como te digo, tuvimos que hacer una acción de acceso a la información pública, incluso ahí tampoco nos contestaron. O sea, imagínate ahora con este nuevo acuerdo ministerial, esta información va a ser de verdad totalmente nula. Incluso esperamos que el Banco Interamericano de Desarrollo, como es la institución que debe hacer la evaluación y seguimiento, tampoco ha publicado nada. Entonces, la verdad, a un año estamos Ahora, mira, en el caso del BID, yo creo que aquí hay unos elementos que, no sé, los compañeros de abogados deberían tomarlo muy en serio, porque, en primer lugar, el hecho de que se lo haya hecho sin que se haya iniciado este proyecto, yéndose en contra de la Constitución y de las leyes, al no haber consulta previa a la población, podría ser un causal, ¿no es cierto?, para que se anule este tramo de la deuda. O sea, no sí, estamos hablando de incluso, condonación, sino que queda como deuda ilegítima. El momento que claro. hay el cambio de mano con el aval del BID y de esta entidad gringa, ¿no es cierto? Tenían ellos la obligación de cumplir con el derecho internacional y con la constitución y las leyes internas del país, y no se ha cumplido. Yo creo que es un tema que podría elevarse, ¿no es cierto?, como una parte de las Sí. acciones de la sociedad civil para frenar este tipo de abuso, que se ve además como una parte de una política sistemática del gobierno, el caso de Olón, el caso de Palo Quemado, ¿no es cierto?, de hacer tabla rasa de los derechos de las poblaciones locales. Sí, incluso estamos pensando porque justamente el BID tiene un mecanismo de reclamos independiente sobre derechos vulnerados que puedan ser provocados por el propio BID. Entonces, por ahí podemos acceder también porque, como podemos ver, lo que ellos deben tener de conocimiento público no ha sido llenado, no tienen ningún avance en cuanto a la implementación de este mecanismo de evaluación y seguimiento, y esto de verdad puede vulnerar los derechos primero de la población de Galápagos y segundo del proceso de conservación de las Islas Galápagos que necesita, ¿no? O sea, aquí se dice que hay que está destinado 450 millones
para la conservación de Galápagos, pero en realidad hemos visto que se necesita incluso más. Entonces, si es que a un año no se han movilizado los fondos para la conservación de Galápagos, entonces también vemos vulnerados los derechos de la naturaleza, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que hacer un reclamo formal ante este mecanismo de reclamos independiente que tiene el BID. O sea, hay que tomar acciones porque no se puede quedar así que un año no haya de verdad respuestas. Estamos sin respuestas hasta ahora. Entonces, como te mencionaba, esto es todo lo que tenía que hacer el BID: elaborar un plan de gestión, validación del Fondo de Conservación para la Protección de la Reserva Marítima, siguiendo las mejores prácticas en términos de gobernanza, en términos de estándares ESG. Estándares ESG son estándares que cumplan con mecanismos ambientales, sociales y de gobernabilidad, ¿no? También tenían que aprobar el proyecto del reglamento operativo del Fondo de Conservación, incluyendo mecanismos de asignación de fondos, mecanismos de designación, cambio de directores, lineamiento de inversión, etcétera, y un plan de capacitación para los funcionarios tanto del Ministerio de Ambiente como para el Ministerio de Economía y Finanzas, en temas de gobernanza del Fondo de Conservación. ¿Cuál fue el método que utilizamos para realizar esta evaluación de impacto? Se utilizó el marco de políticas públicas de evaluación del BID para realizar una evaluación independiente de la relevancia, efectividad, eficiencia, sostenibilidad e impacto del programa durante el primer año de operación. La recolección de datos fue difícil, se hizo de manera virtual utilizando un método metodológico indirecto y métodos mixtos para la recopilación de datos, sobre todo cualitativos y cuantitativos, que cabe mencionar que sí fue una tarea muy difícil porque no hay mucha información disponible. Para realizar esta evaluación se hicieron unas preguntas que tenemos como un ejemplo, la fuente de la OCDE. Entonces, por ejemplo, la relevancia es en qué medida los objetivos originales corresponden todavía a las necesidades y problemas planteados en el canje de Yo creo que deuda. es muy importante, déjame subrayar esto, Eva, porque ustedes lo que han hecho es, obviamente, desde el interés nacional, ¿no es cierto?, pero se han sujetado a metodologías de organismos internacionales, del BID, por un lado, pero también la OCDE, que es el organismo prácticamente, el organismo económico de la OTAN, ¿no? Entonces, son los estándares de ellos mismos para Exacto. demostrarles que han incumplido. Sí, son estándares internacionales como tú dices, para demostrar la falta de cumplimiento. Entonces, en cuanto a la relevancia, es en qué medidas los objetivos corresponden todavía a las necesidades del problema un año después, ¿no? La eficacia es en qué medida una política o intervención pública genera efectos y cambios observados, o en qué medida los efectos observados corresponden a los objetivos. En cuanto a la eficiencia, es si se justifican los costos involucrados dados los cambios y efectos logrados. En cuanto a la sostenibilidad, es si la política o intervención pública presenta beneficios netos a largo plazo. Y el impacto es cuáles son los efectos producidos por una intervención, es decir, efectos positivos o negativos, primarios, secundarios a largo plazo, producidos directa o indirectamente, intencionales o no. En cuanto a los hallazgos, podemos ver que no hay evidencia que el informe de seguimiento del programa haya sido la Oficina de Evaluación y Supervisión del BID. Esto ya lo hemos comprobado. Tampoco hay evidencia que una política de intervención de impacto o requisitos de elegibilidad haya sido diseñado de manera participativa o incluso que estén diseñados con los objetivos de desarrollo sostenible. Esto sí es ya como los estándares mínimos, ¿no? O sea, debían cumplir, aunque sea con los objetivos de desarrollo sostenible, que tampoco lo han hecho. La estrategia del programa no ha fortalecido satisfactoriamente el marco institucional para apoyar las finanzas sostenibles y adecuadas y la gestión del capital natural. Es decir, no hay un proceso adecuado de capacitación con los profesionales, tanto del Ministerio de Ambiente como el Ministerio de Economía y Finanzas, que el BID Perdón, tenía que aquí te encargarse de eso. preguntaría, ¿ustedes tuvieron oportunidad de sondear a la población o distintos segmentos de la población de Galápagos? A ver primero, qué piensan y segundo, cómo les ha afectado este proyecto.
Sí, o sea, ellos no saben, la verdad tienen un desconocimiento total, incluso ellos están de acuerdo en acceder a este mecanismo de reclamo para el BID, porque un año la verdad es que no se ha visto nada, más allá que afectación, es un desconocimiento, no se ven acciones concretas, ese es el problema, ajá, más allá de, todavía no podemos ver si es que hay vulneraciones, porque la verdad no se ha hecho nada. Eso es lo peor. Ajá. Entonces, la verdad, primero No se ellos ha tienen que estar... visibilizado, porque insisto, por ejemplo, el tema de Exacto, las rutas marítimas es un tema que lo resuelven, digamos, que se enteran específicamente tanto la Marina Mercante como la Marina de Guerra, sobre todo los Estados Unidos, ¿no? O eventualmente hasta exacto. los narcos, porque ahí parte del problema es que esta es una zona estratégica, sobre todo en las rutas que van. Recuérdese que en términos marítimos nosotros estamos colindando más bien con el mar territorial de Costa Rica, ¿no? Y que forma Ujú. parte de este campo amistad que incluye Costa Rica, Colombia y Ecuador en una cuestión que supuestamente es marcada por las cuestiones ecológicas, pero que no puede soslayarse la importancia geoestratégica que tiene, sobre todo por el tema de la ruta de la droga. Claro, de hecho se hizo un cambio de los límites marítimos, ¿no? Con la Convemar, justamente por Galápagos, por eso tenemos límites marítimos con Costa Rica. Entonces, sí, eso como te digo, la población con respecto al canje de deuda, todavía no, como hay una falta de información y una falta de gestión también, no se puede ver incluso si es que hay una vulneración por una falta de total de gestión, tanto del gobierno como incluso por este vehículo especial de giro, ¿no? Parece que yo creería que esto fue como una acción insigne del gobierno de Guillermo Lazo. No sé qué ahora qué pasará con el gobierno de Daniel Noboa, que la verdad, bueno, también tiene que ver el que a cargo del Ministerio de Ambiente, bueno, no es secreto que esté a cargo de una persona que no está realizando ninguna gestión, ¿no? Bueno, no sabemos, Pero bien dicho, no sabemos qué gestiones son las que está haciendo, exacto, ya que no exacto. ha hecho Pero con ninguna respecto al gestión. canje, exacto. Entonces, no sabemos si es por de verdad inacción del gobierno del Ministerio de Ambiente, porque de verdad esto no es de interés, que lo dudo también. Ajá. Si es que tuviera de verdad una actualización o algo así, creo que tal vez sería del interés del gobierno actual. Bueno, acá como podemos ver, el costo del monitoreo del programa del BID para una transacción tan grande como fue, como dicen, desde 1.600 millones de dólares, este mecanismo de evaluación cuenta con solo 12.000 dólares, como podemos ver aquí. Ajá. Sí, esto es fuente del BID. 12.000 dólares que igual tampoco están utilizados, es para misión de coordinación y seguimiento y cumplimiento de compromisos para estos 5.000 dólares, imagínate. Misión de seguimiento, potencial, determinación de planes alternativos para garantizar el cumplimiento de los compromisos, igual 5.000 dólares. Reuniones, talleres y diálogos interinstitucionales, 2.000 dólares. O sea, la verdad es un presupuesto Es mínimo. un chiste de mal La verdad, gusto. sí. Uh-huh. Sí, para una transacción tan grande, que un mecanismo de evaluación y seguimiento tenga este presupuesto, la verdad que por ahí podemos entender también por qué no hay un verdadero seguimiento y evaluación de este canje. A ver, ahí no se pasa. Ya. Con respecto a la eficacia, el marco lógico del BID no permite evaluar adecuadamente los efectos alcanzados por el programa. No hay evidencia de implementación efectiva de acciones de capacitación para el Ministerio de Ambiente o el Ministerio de Economía y Finanzas. Porque como sabemos, estos son mecanismos tan complejos que de verdad necesitan que haya procesos de capacitación, sobre todo para estas dos instituciones. No hay registro de que se haya hecho este tipo de acciones. Tampoco consta que haya sido comunicada asertivamente a las personas afectadas, como ya dijimos, según determina el artículo 6.3 del Acuerdo de Escazú, del que de Ecuador es parte. Recordemos que el Acuerdo de Escazú
es acceso a la información en asuntos ambientales para la población. Esto fue firmado en el 2015 y el Ecuador fue parte activa en las negociaciones del acuerdo de Escazú. De verdad, esto, incluso cuando se firmó el acuerdo de Escazú y ahora al año de evaluación hay una completa vulneración al acuerdo en general, ¿no? Porque es acceso a la información pública en asuntos de carácter ambiental para la información, en este caso la población de Galápagos, que tiene un desconocimiento total sobre esta transacción. Y que yo Y insisto, el, yo insisto que esto tiene que ubicarse como toda una política sistemática de que al mismo tiempo que en términos de relaciones públicas y de marketing electoral se utiliza estas banderas y estas causas nobles como un elemento de ganancia oportunista, en los hechos se está violentando todas estas conquistas, ¿no? El tema de Olón, el tema de Palo Quemado, en el que participan directamente las empresas del actual presidente de la República, y el caso de Galápagos, en las que participaba una empresa del Grupo Guayaquil, del Banco de Guayaquil, ¿no es cierto?, que muestran claramente un manejo totalmente oligárquico, ¿no es cierto?, totalmente contrario a estos temas, a estas conquistas, digamos, de derechos sociales, que no son solamente compromisos nacionales, no son solamente la normativa nacional, sino también estos compromisos internacionales como el Pacto de Escazú. Sí, incluso el protocolo de San Salvador, hablando en el ámbito interamericano mismo, porque hay una afectación directa a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población, ¿no? Debe Entonces, recordarse que los tratados internacionales de derechos sociales forman parte del bloque constitucional de acuerdo al artículo 441 de la Constitución, uh-huh, claro, que se conoce en doctrina jurídica como la pirámide de Kelsen, que era un exacto, están jurista sobre la austríaco, Constitución ¿no? incluso. Sí, o Uh-huh. sea, bueno, pero forman parte de lo más de la normativa suprema del país. Y no, Exacto. no es una Uh-huh. cuestión de que es una ley menor, no es una cuestión de que No, no, no. no vaya a ser que el gobierno diga, es que fue una cuestión extraordinaria nomás, como con la invasión No, no, la no, no. embajada de México, Estos son de cumplimiento obligatorio, de ¿no? cumplimiento. Todos los acuerdos, sí, exacto. Entonces, este programa también asocia el establecimiento de este fondo de conservación sin un sistema nacional de rendición de cuentas. O sea, tampoco hay un sistema que se haya registrado un sistema de rendición de cuentas para este fondo de conservación. También según el boletín, este es un dato importante de la deuda pública a mayo del 2023, 2024 sería ahí, perdón, ha resultado que en el primer año del servicio de la deuda adicional en la forma de garantía del BID y las comisiones de los intermediarios que promueven la operación de conversión de deuda, es decir, el servicio de la deuda aumentó en este año por justamente la garantía que otorgó el BID. Es decir, no hay una reducción de la deuda, ni siquiera en el servicio de la deuda. Más bien se vio aumentada por esta garantía que dio el BID. En cuanto a la eficiencia, no hay evidencia de que el programa haya contado con la estructura organizacional y recursos financieros necesarios, como les acabé de demostrar. Tenemos $12,000 para el mecanismo de seguimiento y evaluación, y el Fondo de Conservación no ha demostrado desembolsos o contribuciones financieras adicionales suficientes. Es decir, en un año no tenemos ni los fondos, ni la capacitación, más bien nos ha generado más deuda, ¿no? A los ecuatorianos. Y Es decir, cuéntanos más o menos qué es lo que se esperaba o qué es lo que estaban planteando como propaganda, aunque sea que hace un año que iba a ponerse a disposición esos 450 millones de dólares que decían que se había liberado o habían otras exacto. cifras. O sea, como te digo, pero es difícil de responder eso porque ni siquiera el Fondo de Conservación ni siquiera tiene un sistema de rendición de cuentas. Pero lo que se hubiera esperado es que al menos se hagan un desembolso inicial, que se inicien las operaciones, que haya un plan incluso de conservación ambiental y de los océanos, pero como te digo, todavía ni siquiera el acuerdo ministerial para demarcar la reserva marítima de Galápagos y de la Hermandad tampoco se ha expedido. Es decir, o sea, nosotros ahorita sí, como sociedad civil, tenemos que de verdad pedir cuentas, porque esto se vendió como el mayor canje de deuda por naturaleza de la historia, y no vemos a un año
yo sé que tal vez no es mucho tiempo, pero se deben haber visto algunos avances, sobre Por lo todo menos lo en el elemental que fondo debió de haberse cumplido, conservación. además, Eva, debió haberse cumplido esto antes. Es decir, por ejemplo, el tema de la folletería, por último, hasta por cuestiones de marketing, ¿no? De la cuestión Claro, de imagen exacto. corporativa, es decir, tenía que estar, ¿no es cierto?, una serie de metas para un año, para 2 años, para 5 años. Ujú, Porque mira, en estos cuentos de que viene la inversión extranjera, de que todo esto de aquí es un sacrificio, de que todo esto de aquí es bueno porque viene, van a entrar capitales. Teníamos en la época de Moreno, era pariente del actual presidente de la República, ¿no es cierto?, el ministro Campana, que decía que venían 19.000 millones de dólares. En la época de Lazo, que venían 30.000 millones de dólares. Y como decía mi abuelita, Kirchner, ¿dónde está? No hay ajá. un centavo. Ni para Galápagos tampoco, que igual dicen que igual que con un jefe de deuda por naturaleza va a haber inversionistas, contribuciones financieras adicionales, etcétera. No, no se ha visto nada. La verdad que esto fue, la verdad, una promesa incumplida totalmente. Y en el actual gobierno, si no me equivoco, yo no he visto ni una sola intervención con respecto a este tema. Yo Ni una insisto sola. en un tema, ¿no? Esta gente no da puntada sin hilo, es decir, no es que van a hacer una payasada. El problema es que debe haber pasado muchísimas cosas durante este año Ujú. que no nos enteramos. O sea, el verdadero propósito de este mecanismo no tiene nada que ver ni con el canje de la deuda, como se ha visto, ni menos aún con el tema ecológico, porque si tenemos cuestiones tan presionantes en el tema del cambio climático, si tenemos temas tan delicados en el tema de los ecosistemas de Galápagos, ¿no es cierto? No podría manejarse la cosa con tanta irresponsabilidad. Entonces, yo creo que lo que queda claro, ¿no es cierto?, es que nada está claro. Nada está claro Exacto. y que todo lo están haciendo de manera opaca, de manera oculta, por debajo del mantel están resolviendo las verdaderas motivaciones para entrar en este mecanismo. Y ahí, insisto, lo que tú has mencionado, yo creo que hay que subrayarlo y encuadrarlo con rojo, que es el tema de la pérdida de la soberanía nacional. Ujú. Sí, o sea, aquí una cosa segura, los únicos que tienen la información completa son los tenedores de Ah, bonos, creo que es los únicos. Sí, bueno, con respecto a los hallazgos y la sostenibilidad a largo plazo, se puede observar que la sostenibilidad de los resultados y capacidades desarrolladas no están aseguradas sin el apoyo técnico continuo del ministerio. O sea, no, como te digo, el Ministerio de Economía y Finanzas no ha asegurado el apoyo técnico, no, o sea, no ha recibido el apoyo técnico y ni el Ministerio de Ambiente, ¿no? Y para eso, para sostenerla, para recibir, para que este proyecto tenga sostenibilidad a largo plazo es necesario que haya un personal, sobre todo capacitado, de las instituciones directamente involucradas, como es este caso el BID, ¿no? Que también tiene una inacción completa. Sobre todo los hallazgos con las transacciones de rendición de cuentas, el informe de monitoreo del proyecto contiene solo datos básicos y financieros, sin información detallada sobre la implementación. Y esto la última información que ellos subieron es de mayo del 2023. Todavía no hay nada, información actualizada por parte del BID. Entonces nosotros realizamos unas recomendaciones para el BID, para los organismos internacionales y sobre todo también para la población ecuatoriana, ¿no? Con respecto al BID, es realizar una evaluación ex post completa que incluye entrevistas y grupos focales, sobre todo de la población directamente afectada, que es la población de Galápagos, y también con funcionarios, tanto del Ministerio de Ambiente como con el Ministerio de Economía. Garantizar la transparencia y rendición de cuentas en la información y seguimiento del proyecto. Promover productos centrados en los países para evaluar la efectividad de los canjes de deuda por naturaleza, porque hay, como te comenté, de palabras del propio BID, ellos recién están realizando un manual y principios de cómo hacer los canjes de deuda. Ajá. O sea, ya se han hecho otros, las de Seychelles y las Barbados, y ahora el de Ecuador sin un manual. Eso es inaceptable, de verdad.
Recomendaciones para el Ecuador es que la Asamblea Nacional y la Contraloría deberían iniciar auditorías al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Transición Ecológica, porque no es posible que un año no tengamos ninguna información y ninguna acción de estos ministerios. Entonces, la verdad que sí es importante que como sociedad civil podamos pedir rendición de cuentas y la Asamblea sobre todo, rendición de cuentas a estas instituciones. Y también recomendamos que se implemente una comisión de auditoría mixta que incluya organizaciones de la sociedad civil, porque si dejamos todo a manos del gobierno, vamos a continuar igual. O sea, siempre tiene que haber la presencia de la sociedad civil, ¿no? Para que haya una adecuada rendición de cuentas. Para los inversores es que deben evaluar los riesgos y reputacionales de los términos de ESG, que son ambientales, sociales y de gobernabilidad, asociados con los bonos vinculados a la conservación. Aquí me hago un corrijo de lo que dije hace unos minutos. Cuando hablé del riesgo país en la época de Lazo, hablé de 23.000, es 2.300%, o sea, 23 puntos porcentuales de castigo sobre las transacciones, Ujú. sobre los préstamos que recibe tanto el sector público como privado. Entonces yo creo que es importante porque cuando hablas del tema de los inversores, hay que ubicar, ¿no es cierto? Todavía no quedó claro cuánto es el descuento con el que operaron, o sea, la ganancia real, no la que está en libros, sino la ganancia real, Exacto. y lo que verdaderamente pagaron los inversores Ujú. frente a lo que van a recibir. Yo creo que esto es Ujú. fundamental porque como había un castigo tan sustantivo, ¿no? Si es que el pedir un préstamo significaba un castigo, es decir, una tasa adicional sobre los 4 o 5 puntos que podía estar en el mercado, te sumaban los 23 puntos. O sea, estamos hablando de un aumento, pero brutal de los costos, ¿no es cierto? El momento en que en cambio está comprando, ¿no es cierto?, el inversionista estos bonos, normalmente lo que pide es que haya un descuento respecto al valor nominal. Claro. Y entonces lo que hay que ver la ganancia, ¿no es cierto?, es de cuánto es lo que ellos pagaron y cuánto es lo que van a recibir en términos de un flujo que debería ser anual, que es precisamente lo que se mantiene opaco. Entonces hay cosas que se pueden hacer de manera pecuniaria y hay otras cosas que tendrían que ver con cuestiones geopolíticas e inclusive con transacciones ocultas, ¿no? Sí, sobre todo, como te decía, eso como de parte para los inversionistas y para el Ecuador, que dice que hay un ahorro de la deuda de 1.100 millones de dólares, pero ellos dicen 1.100 millones de dólares, pero no se sabe cuánto implicaron los costos de transacción, que suelen ser súper altos, los intereses, etcétera. Entonces, 1.100 millones de dólares es en palabras nomás, Y no sobre sabemos todo por lo que tú realmente cuánto mencionaste es al el ahorro. principio, no hubo una reducción del monto total de Exacto. endeudamiento del país. Ujú, Si es que esto era un canje de ujú, la deuda, tenía que haberse bajado, pues, en 1.100 millones. ujú, No hay ujú. una evidencia en las cifras oficiales. Exacto. Bueno, para otras instituciones financieras es que se deben identificar los límites y demostrar empíricamente la contribución de los programas de conservación de deuda antes de continuar promoviendo estos esfuerzos. Es verdad, porque incluso en organismos internacionales como la ONU hay ONGs que se dedican específicamente a temas de naturaleza y deuda. Todavía tienen muchas deudas sobre estos canjes de deuda por naturaleza, porque de verdad hay demasiada opacidad y secretismo que lo rodea. Entonces, de verdad son operaciones que incluso se encuentran todavía en estudio para verificar su efectividad o Hay no. hay Es una decir, cantidad de denuncias, ¿no es cierto?, de que este, sí, sí, este sí. bendito capitalismo verde en el que son cómplices, Ujú. autores cómplices y encubridores de organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, agencias que supuestamente están diseñadas para favorecer el desarrollo de los países, agencias que están supuestamente diseñadas y funcionarios que reciben unos sueldazos para defender la naturaleza, para defender los derechos de los pueblos, los derechos sociales y ecológicos de los pueblos. En realidad, todo eso es un cuento para favorecer al capital financiero especulativo. Entonces, ¿dónde está la transparencia para ubicar qué nos toca como pueblo ecuatoriano, qué le toca al pueblo de Galápagos y qué les toca a los inversionistas y especuladores? Pues?
Claro, y sobre todo porque estas operaciones se realizan en el ámbito de la banca privada internacional, ¿no? O sea, participación del Estado es mínima. Entonces siempre se pierde mucha soberanía y al estar ellos involucrados, o sea, ellos son los que hacen las transacciones, los que negocian, etcétera. Entonces, la verdad, ahí podemos ver para quién realmente se benefician estos canjes de deuda, que la verdad están que son bastante criticados, la verdad, todavía los canjes de naturaleza. Porque Y hasta que no haya, yo te diría, aquí hay una cantidad de ONGs que deberían ser expuestas, ¿no es cierto? sí, totalmente. Interpeladas en el ámbito internacional porque tienen un prestigio, yo creo que en gran parte indebido. Ellos, primero, son muy politizados y segundo, que en realidad son frentes que están sirviendo los intereses de Wall Street y de la City de Londres. Pero luego tienes los organismos oficiales, ¿no? Entonces, en el caso de los Estados Unidos, yo creo que habrá una cantidad de gente honesta, de otras ONGs, por ejemplo, en los Estados Unidos, movimientos sociales en los Estados Unidos, que pueden pedir cuentas a los organismos del Claro. gobierno norteamericano, ¿no es cierto? Porque hay mucha hipocresía detrás de toda esta situación, ¿no es cierto? Lo que en realidad son alcahuetes de otros intereses. Entonces, ¿dónde está el efecto? ¿Por qué en primer lugar están incumpliendo la normativa ecuatoriana? Están yendo en contra de la Constitución y las leyes en lo que tiene que ver con la consulta previa. En segundo lugar, ¿no es cierto? ¿Por qué tienen que afectar la soberanía de los países? O sea, esto se convierte en un pretexto ya no solamente para las ganancias pecuniarias, sino para estos propósitos geopolíticos que tienen que ser entendidos además en el contexto, ¿no es cierto?, del acuerdo militar, que también es opaco, que se lo firmó al finales del gobierno de Lazo cuando ya estaba de salida, ¿no es cierto?, para poner a disposición del Comando Sur de los Estados Unidos todo el territorio ecuatoriano, ya no solamente las Galápagos. Porque esto de aquí tiene que ubicarse en el contexto, ¿no es cierto?, de otra disposición por la que unilateralmente el Senado de los Estados Unidos se arrogaba el derecho de vetar no solamente las políticas del Ecuador, las leyes que se podían aprobar en el Ecuador, sino también los contratos. Entonces, mira, es un tema de perforación de la soberanía nacional por los cuatro costados. Entonces, Sí, yo creo que sí. es fundamental entender estos propósitos, ¿no? Yo creo que ustedes han hecho un excelente trabajo, digamos, dentro del marco metodológico que permite que esto de aquí sea reconocido a nivel institucional por el BID, porque han utilizado la metodología del BID, por la OSD, la Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo, insisto, es el organismo económico de la De OTAN, la OTAN. ¿sí? Ujú. Es decir, prácticamente es la OTAN y sus aliados los que pueden pertenecer a este club tan privilegiado de países desarrollados. Pero hay cuestiones que van mucho más allá. Yo creo que se evidencia claramente el hecho de que este mecanismo no cumple ni los propios estándares de ellos, pero creo que es mucho más grave de lo que se traduce aquí nomás, ¿no? Y hay tres dimensiones: el tema de la soberanía, el tema militar y el tema de los derechos conculcados, que yo creo que deberían llamar la atención respecto a la normativa, no de la fraternidad, no de la solidaridad internacional, sino de las propias normativas, por ejemplo, del BID. Entonces, yo Sí, insisto que aquí hay un caso claro, ¿no es cierto?, que debería explorarse de deuda ilegítima, porque el momento en que cambia de manos, ¿no es cierto?, en realidad se extingue una deuda y aparece otra. Y aquí aparece ujú, como aval el BID, y el BID no está cumpliendo con la normativa interna del BID. exacto. Solo es un cambio de mano, se podría decir, de deuda. Y hay un dato interesante también. El año pasado vino acá a Ecuador el relator de la ONU sobre pobreza y pobreza extrema, Oliver de Schutter, y él pidió una reunión con nosotros para tratar específicamente este tema. Porque la verdad, mira, incluso la ONU estaba súper preocupada, porque la verdad la Reserva Marítima de Galápagos creo que no es un asunto de interés solo nacional, sino mundial. Entonces, él en su informe final al que va a presentar al Consejo de Derechos Humanos justo ahora en junio,
él presentó graves preocupaciones sobre este canje de deuda, sobre todo por la falta de transparencia, el secretismo con que se realizan las negociaciones, la falta de la participación pública. Él hizo un reconocimiento tácito a que esta transacción fue realizada en el ámbito privado y sobre todo sobre la falta de soberanía del Estado ecuatoriano en esta reserva tan importante que es para las Islas Galápagos. Entonces, mira, incluso ya la ONU ha presentado preocupaciones serias sobre esta transacción y este informe va a ser presentado por él en junio ahora en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entonces, ahí esperamos que también puedan unirse más voces porque la verdad es importante que podamos recoger más voces, ¿no?, de la comunidad internacional sobre este asunto y que la verdad los ejemplos anteriores como el de las Islas Seychelles, Dorados y ahora de Ecuador puedan servir de ejemplo para que no se hagan más canjes de deuda sin una verdadera validación, ¿no? Y sin participación sobre todo de las personas interesadas. Entonces, sobre eso vamos a estar pendientes y vamos a seguir reuniendo más voces, ¿no? Para que esto no vuelva a pasar. Mira, Por, esta es una dimensión institucional fundamental y me parece que lo que ustedes están planteándose es muy prometedor, pero hay otra dimensión que tiene que ver con los movimientos sociales y las ONGs de ecologistas de distintos tipos. Yo sé que son muy Ujú. heterogéneas y que hay Sí, sí, sí. muy honrosas excepciones, pero precisamente respecto a la gente más honesta que está en estas organizaciones y en estos movimientos, yo creo que mucha de esa gente quedó cautivada con estas posibilidades, al menos en el sentido de darle el beneficio de la duda. Creo que lo que tú nos has expuesto a lo largo de esta conversación muestra claramente que aquí hay cosas que no dan lugar a esa expectativa optimista. ¿Cómo tú que te mueves y el CDS que se mueve en el ámbito de estas organizaciones, cómo ves tú el futuro del debate internacional e interno en torno al problema del tratamiento de este tipo de iniciativas de capitalismo verde, de bonos azules, de canjes de deuda? Mira, como te expliqué, todavía hay muchas dudas sobre la validez y efectividad de los canjes de deuda por naturaleza. Todavía se están estudiando. Es un tema que está, de hecho, en el debate del tema de justicia económica y ambiental. Porque como te digo, todavía no hay evidencia de que estos canjes de deuda funcionen. Es decir, por eso todavía está en el debate. Las ONGs, como tú dices, hay ONGs ambientalistas que van digamos, por el camino adecuado. Nosotros incluso les hemos pedido comentarios, observaciones, incluso ellos nos dicen que aún ahora continúan estudiando esta posibilidad, o sea, ni siquiera ellos están en la posibilidad de emitir criterios. Es un tema que está en debate aún, que está en análisis, porque como hemos visto, todavía no se encuentra efectividad y eficiencia en los canjes de deuda por naturaleza que ya se han realizado. Y lo que preocupa sobre todo también es que se piensa hacer otro canje de deuda por naturaleza en la Amazonía, ya se ha hablado de eso, uno incluso mucho más grande. En la ¿Sabes en qué última, región, en qué zona, en la Amazonía, pero en qué parte? ¿No sabes en qué se provincia? piensa hacer, en la Amazonía ecuatoriana. Guillermo Lazo lo anunció el año pasado, pero no sabemos cómo vaya a seguir. Estuvo incluso presente en esa reunión la Confeniae. Eso también es un tema que nos da muchísima preocupación porque imagínate, si en el de Galápagos tenemos esta falta de acción y ya se quiere hacer otro, o sea, de verdad ahí tenemos que actuar rápido. Y de nuevo ahí Eh, está el problema de las rutas de la droga, el tema de la geopolítica, exacto. el tema, son sitios estratégicos, ¿no? Claro, incluso en la última COP ambiental fue un tema que ya se está como exponiendo, es un tema que se lo quiere introducir en los movimientos sociales para crear cierta aprobación, ¿no?
con los movimientos sociales indígenas. Es un tema ¿Ustedes que han ya se hablado con está la como Confenaye, empezando a por hablar. ejemplo, sobre este tema? Con la Confeniae no. Hemos hablado con la CONAIE, por ejemplo. A ellos sí es un tema que les preocupa, están súper al tanto del tema. Hemos tenido, la verdad, incluso talleres con ellos para hablar sobre el problema de la deuda y cómo afecta incluso a los pueblos indígenas y al cambio climático y al desarrollo. Es un tema, la verdad, que está, con el que están de verdad comprometidos, porque la verdad, bueno, sobre otro tema es que se ha comprobado que la deuda externa se está pagando con recursos naturales, sobre todo con la explotación del petróleo, ¿no? Bueno, Entonces es un tema y hay que, una agenda de décadas atrás, ¿no es cierto?, de poner a toda la Amazonía bajo, entre comillas, protección de la comunidad internacional, ¿no? Entonces ahí viene el asunto de que no es solamente para el Ecuador, esto de aquí puede ser la punta de lanza para toda una estrategia continental para finalmente, ¿no es cierto?, bajo el ropaje del canje de deuda, bajo el ropaje inclusive de los movimientos sociales, como tú mencionas, o el ropaje de la protección de la naturaleza, lo que se haga es una expropiación de la soberanía de los países latinoamericanos para que esto de aquí quede en manos de, no sé, pues, fachadas, organismos que son fachadas de intereses transnacionales, e inclusive de intereses geopolíticos del eje angloamericano, ¿no? claro, y esto vemos, eso es un círculo vicioso, ¿no? Más deuda externa, más explotación, más daño ambiental, entonces es un círculo vicioso del que la verdad nunca vamos a salir. Entonces, por eso también creemos que es importante que las comunidades afectadas estén al tanto, porque como tú dices, hay cierto sector de las ONGs que más bien buscan tener la aprobación de las poblaciones, ¿no? A cambio, no sé, de que les ofrecen más beneficios, qué sé yo, o sea, la verdad, cosas que a la final no se cumplen. Y la verdad están cooptando algunos, no puedo decir a todos, algunos movimientos sociales para que estén de acuerdo, para que de cierta manera den la aprobación para que existan estos canjes de deuda. Uh -huh. Esto es muy preocupante porque, como ya hemos visto, ¿no es cierto?, basta que se mencione el tema ecológico, la sensibilidad social de nuestro pueblo, inmediatamente no se hace más preguntas y se lo aprueba sin mirar, ¿no? Cerrando a Exacto. ojo cerrado, como se dice. Y en realidad aquí son lobos con piel de oveja, ¿no? ¿Quién sabe cuáles son los protervos intereses que están detrás de esta situación? Organismos como CDS ha tenido una importante trayectoria en términos de generar una pedagogía social. ¿Cómo piensas tú que se ha dado, digamos? Yo sé que cuando se lanzó el asunto fue una sorpresa, pero ¿cómo crees tú que pueda desarrollarse un proceso de toma de conciencia, una campaña de toma de conciencia a partir de iniciativas como las de ustedes? Claro, mira, por ejemplo, lo que hace el gobierno siempre es como que venderlo como con un título que todo el mundo va a decir, o lo que se hizo en la consulta popular, o sea, con preguntas o con títulos que la población es imposible que diga que no, ¿no? Por ejemplo, aquí se lo vendió como el mayor canje de naturaleza de la historia, que va a generar un ahorro para el Ecuador, estos dos fondos van a ir destinados para la conservación, pero la verdad es solo, todo queda en palabras, ¿no? Entonces, lo que nosotros, la verdad, proponemos tanto la sociedad civil como las comunidades estén verdaderamente informadas. A nosotros nos interesa mucho hablar desde la deuda, cómo se genera, cómo se paga la deuda, cómo los recursos naturales se están utilizando para pagar la deuda, ¿no? Entonces, la verdad, lo que nosotros queremos es informar a la población, que esté verdaderamente informada. Nos gustaría hacer un proceso igual con Galápagos, con la población de Galápagos. Tengo entendido que hay una comunidad que está trabajando sobre este tema, pero la verdad siempre la falta de recursos, la falta de movilidad incluso es un problema, ¿no? Pero lo que nosotros recomendamos es una sociedad civil organizada e informada sobre todo, sobre temas que le incluyen, sobre temas que les afectan directamente. Oye, ¿y qué participación hay de otras ONGs, de otros movimientos sociales hasta ahora, digamos, en abrir los ojos de la sociedad ecuatoriana y a promover un debate, ¿no? Aquí nadie tiene monopolio de la verdad, pero que es fundamental Claro.
primero que se transparenten las cosas, tú has evidenciado, ¿no es cierto?, que tanto por parte de organismos públicos del Ecuador, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Ambiente, como de organismos internacionales que tienen la obligación de cumplir con la normativa, con las leyes, con la Constitución, hay un total irrespeto, hay una total negligencia respecto a obligaciones que estaban ahí, ¿no? O sea, la verdad, yo en tema de organizaciones ambientales desconozco que alguien esté metido en el tema de canje de deuda de Galápagos. No, la verdad, ahí sí te mentiría, no tengo, creería que no hay ninguna, porque no hemos podido conversar con ninguna, más bien las que han demostrado bastante interés, porque es un tema obviamente que concierne temas de deuda y justicia económica. Hemos trabajado, por ejemplo, con Jubileo 2000 en esta evaluación y sobre todo con la red de justicia económica y social Latindad, que Ya. tiene la sede en Perú, pero que trabaja obviamente con sus sedes en todos los países. Más bien son organizaciones dedicadas a la justicia económica y, bueno, también ambiental ahora, pero así organizaciones nacionales, ambientales, que estén trabajando precisamente sobre el tema de canje de deuda con Galápagos, no tengo Y a conocimiento, nivel de diría que partidos no, pero tendría políticos, que de los averiguar. asambleístas de Galápagos, ¿qué respuesta tienen o qué acercamiento hay? La verdad no hay ni ninguno ha dicho ninguna aseveración o estado a favor o en contra. La verdad no tenemos conocimiento. La verdad es un tema que Valdría la está pena acercarse, bastante, aproximarse sí, personalmente, ¿no? Independientemente del partido político, a sí, los... sí, sí, ponerlo sobre todo en el debate público. Creo que hace falta poner este tema sobre el debate público, Sí, y dada sobre la... todo por lo que mencionas ahorita, que el siguiente paso sería esta amenaza sobre la soberanía de la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Entonces, a las Ujú. provincias amazónicas, a los movimientos sociales, a las instituciones de la Amazonía, debería preocuparles de manera particular, porque los cantos de sirena son muy atractivos, ¿no es cierto? Pero el peligro escondido es enorme, ¿no? Sí, sí, sobre todo creo que es súper importante que este tema se lo ponga en el debate público, porque aprovechando sobre todo ahora lo que ocurrió en Olón, ¿no? Que es la captación del poder privado sobre recursos naturales. Creo que este tema que acabaría ahorita de verdad en el debate público, sobre todo al año, ¿no? Que podemos observar que no se ha cumplido absolutamente nada. Y sobre todo la publicidad que se hizo en el gobierno de Guillermo Lazo, pero en el de ahora no vemos ni siquiera Ahora, una yo reacción. creo que en este informe, me permito hacer esta crítica constructiva, no sé si en este informe o en otra instancia, pero yo creo que es fundamental hacer hincapié sobre algo que tú sí mencionaste, que tiene que ver con los arbitrajes internacionales. O sea, el dispositivo, primero, el dispositivo escogido es de por sí opaco. Ujú. ¿Sí? O sea, los vehículos de propósito especial son un mecanismo financiero y jurídico del derecho anglosajón diseñado específicamente para evadir y eludir regulaciones, para que se quede blindado frente a cualquier rendición de cuentas. Entonces, yo creo que hay que empezar por aquí. En segundo lugar, ¿no es cierto? Se crea una cantidad de elementos peligrosísimos para el manejo de la macroeconomía ecuatoriana, porque todo está diseñado para el chantaje. Es decir, aquí el Estado no puede pedir cuentas, la ciudadanía no puede pedir cuentas a este vehículo de propósito especial, a este fondo de Galápagos, pero en cambio ellos sí pueden exigir que el pueblo y que las empresas y que el Estado ecuatoriano cumplan con lo que ellos disponen. Claro, y se puede ver siempre en los arbitrajes internacionales, en un 80% siempre ganan las empresas, ¿no? Siempre gana el capital privado. Bueno, y sobre Pero, todo, mira, y sobre todo los arbitrajes internacionales del Estado no le puede demandar a la empresa. exacto, Solamente ellos le pueden exacto. demandar al Estado. Solo ellos Entonces, pueden demandar. todo está, ellos tienen el sartén por el mango, con el peligro de que puedan desatar, puedan gatillar este tema de el default cruzado, ¿no es cierto? O sea, de obligar a que otros contratos que no tienen nada que ver con el tema de Galápagos, que no tienen nada que ver con este canje de deuda, puedan inmediatamente declararse en moratoria por el incumplimiento del Estado de cuestiones que no están Ujú. transparentadas acá.
Entonces, esto de aquí plantea una situación gravísima, más aún cuando el Estado ecuatoriano debería tener la obligación ahorita de desinstalar todas estas obligaciones que le arrinconan, que le ponen contra las cuerdas en un arbitraje internacional, porque ese fue el pronunciamiento popular del mes anterior. Y el gobierno nacional, en lugar de decir, bueno, tenemos que cumplir con la voluntad popular, tenemos que cumplir con la Constitución y las leyes, trata de buscar mecanismos para driblar, digamos, la voluntad popular y los ojos de la ciudadanía para salirse con la suya, tanto en este tema como el tema de la precarización laboral. Entonces yo creo que son verdaderas bombas de tiempo, ¿no? Sí, claro, y aquí lo que podemos ver es que el que se le blindó jurídicamente son a los tenedores, ¿no? El Ecuador quedó en una desprotección total en el ámbito jurídico. Los tenedores de deuda tienen la garantía del Banco Interamericano de Desarrollo, tienen estas cláusulas de arbitraje, o sea, tienen un blindaje jurídico completo. O sea, si es que algo pasa, a ellos, si es que hay un incumplimiento de pago o, algo, o incluso si es que hay un incumplimiento de las acciones que deben cumplir, que ellos se van a ver obviamente afectados, ellos están completamente protegidos, ¿no? Por las salvaguardas internacionales. En cambio, el Ecuador está desprotegido totalmente en caso de que alguna de las cláusulas lleguen a incumplirse. Entonces, eso es algo también súper importante que se debe tomar en cuenta, ¿no? El ámbito jurídico, o sea, el Ecuador, en caso de que se llegue a incumplir alguna de las cláusulas del acuerdo, queda una desprotección total. En cambio, los tenedores de deuda, como siempre, van a salir hasta beneficiados incluso. Entonces, esto siempre hay que tomar en cuenta porque si es que ellos acceden a una recompra o a un descuento, qué sé yo, no es por, digamos, el beneficio del Ecuador o por la conservación de las Islas Galápagos, siempre es el interés propio, ¿no? Y eso hay que Además, es tomar en cuenta, la importantísimo verdad. ubicar que, sobre todo en Europa, ¿no es cierto?, hay una cantidad de escudos y una cantidad de resquicios legales en la que si tú dices, ah, es que yo voy a hacer esta inversión por una buena causa, por el tema, por ejemplo, de la conservación de las Galápagos, por el tema de la ecología, inmediatamente están exentos de una cantidad de impuestos, tienen una cantidad de Exacto. privilegios Uh-huh. sociales, legales, una cantidad de, inclusive de exenciones regulatorias Sí. en sus Uh-huh. países de origen, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante entender, ¿sí? Entender que aquí lo que menos va a aprovechar es el pueblo ecuatoriano y el ambiente. Aquí hay Exacto. bolsillos profundos que están. Y a propósito, ¿quiénes son? ¿Perdón qué? ¿Quiénes son los tenedores? Es que eso es justamente hay un secretismo, ¿no? No se sabe Son, ni son siquiera unos quiénes son los enmascarados, tenedores. son unos Sí, enmascarados que ahora gobiernan las Galápagos. claro. Son unos enmascarados que ahora tienen la posibilidad de chantajear al resto del país si es Ujú. que no cumple con tales inversiones y no cumple con tales disposiciones respecto a temas ecológicos, pero también respecto a otras cosas, insisto, el tema incluyendo las rutas marítimas, ¿no? Si estamos hablando de una cuestión mucho más compleja y con el mecanismo este de default cruzado, ¿no es cierto? Puede gatillar una cantidad de retaliaciones de los mercados financieros en contra del Estado ecuatoriano, a través del arbitraje, que son dos cosas distintas, a través del arbitraje puede empezar a chantajear plata, ¿no es cierto? Y en contra de lo que dice la Constitución, en contra de lo que dicen las leyes. Recordemos el caso de Chevron, es decir, Chevron estaba demandando 19% del Producto Interno Bruto y ahora el gobierno tiene ahí guardaditos 2.600 millones para apenas tenga la oportunidad de irse en contra Claro. del pronunciamiento popular para entregarle esa plata a Chevron Texaco. Entonces, mira, el peligro no es un tema teórico, no es un tema hipotético, sino que estamos hablando de una amarga experiencia del país, fruto de la irresponsabilidad de estos vendepatrias que empiezan desde la traición de Moreno y sobre todo Sí, consolidada con la mal llamada Ley de Fomento Productivo de agosto del 2018 y que se va profundizando a lo largo de varias otras leyes y que aparecen, ¿no es cierto? Por eso yo no hablo de que, yo hablo de que es necesario desinstalar como los programas de Windows. O sea, no es cuestión solamente de borrar y decir ya no cumple esto de aquí, sino que hay que explorar como cuando un médico hace una operación de metástasis, ¿no es cierto? Tiene que ir explorando palmo a palmo, ¿no es cierto? Todo el organismo para ver dónde es lo que se ha dejado, ¿no es cierto? Hay otra vez en células cancerosas, como por ejemplo este caso. Es decir, aquí el riesgo de no
de no desinstalar, de no neutralizar esta bomba de tiempo que significa este bendito acuerdo de canje de deuda y de ecología que debería promover el regocijo tanto en el cielo como en la tierra, pues en realidad lo que está planteando, ¿no es cierto?, es la posibilidad de que el país tenga que sufrir dolorosas consecuencias en un futuro muy cercano, ¿no? Claro, aquí otro problema también que vemos con respecto a la deuda, a los tenedores de deuda, es todo esto de lo que se llama los círculos de poder, ¿no? Por ejemplo, los ministerios, los ministros de Economía, es lo que se vio en el caso, por ejemplo, de Richard Martínez, ¿no? El que era el ministro de Economía. Tienen toda la información, la pasan, no sé, a los tenedores de deuda, a los organismos internacionales, y luego que lo vemos como un gran funcionario, por ejemplo, en este caso del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Entonces ahí también hay una falta de transparencia y compromiso porque es información reservada y que los tenedores de deuda obviamente la toman a su favor, ¿no? Entonces, este tema de los círculos de poder, que no solo pasa aquí en el Ecuador, sino generalmente en los países del sur, es un grave problema también, Lo que yo porque usted le es llamaba información. las puertas revolventes, ¿no? Que estaban un rato en el ministerio y al rato siguiente en el BID, Exacto, y después estaban en la ONG, después estaban en el banco, después estaban en la transnacional. exacto. Y ahí el único que pierde, obviamente, es el Estado ecuatoriano, ¿no? Por si acaso, en la página web de la Procuraduría, no sé si siga, estaba clarito que el costo potencial de estos arbitrajes internacionales, cuyas puertas se abrieron desde el gobierno de Moreno y que se profundizan con Lazo y que quisieron perpetrar o digamos consolidar el crimen perfecto con Noboa, pero le salió mal, es de 57.000 millones de dólares. Es casi el Es otra 60 deuda, del es Producto otra Interno deuda. Bruto del Ecuador. Sí, sí, sí. Los arbitrajes internacionales, el costo de los arbitrajes internacionales es de verdad otra deuda externa. Terrible, terrible. Ya 90% de la deuda externa, 60% del PIB adicionales, ¿no es cierto? Estamos hablando de 150% del PIB comprometido, ¿no es cierto?, frente a esta irresponsabilidad de las políticas neoliberales, frente a la irresponsabilidad de estos vendepatrias, que incluyen no solamente personeros del gobierno, sino bufetes de abogados, que son un grupo Exacto. mínimo, Sí, sí, sí. tenedores de deuda, bancos y estos abogados internacionalistas, entre comillas, estos abogados con intereses internacionales, porque básicamente son en contra de los intereses del país y en contra de las posibilidades de sostenibilidad del país, ¿no? 150% de la deuda de la economía del Ecuador está ya comprometida ahorita con estas Ujú. amenazas internacionales. Claro, por eso son círculos de poder o círculos viciosos, más bien, no terminan nunca. Bueno, Eva, te agradezco muchísimo. No sé si tengas algunas palabras finales para cerrar esta conversación tan exhaustiva que muestra a las claras, muestra a gente de buena voluntad que está metida con estas banderas tan nobles como es la reducción de la deuda externa, como es el tema de la ecología, como es la búsqueda por soluciones globales al problema tan delicado del cambio climático, les muestra que a veces los cantos de sirena de la especulación y sobre todo de intereses geopolíticos son muy atractivos, pero en realidad nos llevan, como decía Dante, pues no, de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Tus palabras finales, por favor, y agradeciéndote mucho por tu Sí, participación. no, más bien a ti, gracias por la invitación. Lo último que me quedaba en la presentación era recomendaciones directamente para los ciudadanos ecuatorianos. Es que, como les comentaba, nosotros como sedes presentamos una acción de constitucional de acceso a la información en septiembre del 2023 para solicitar información sobre el canje de deuda por la conservación de Galápagos. Entonces, yo diría que apoyemos esta acción de acceso a la información y que sobre todo exijamos y más información sobre asuntos que nos conciernen a todos, ¿no? Acceso a la información pública, sobre todo en este caso en asuntos de carácter ambiental. Creo que una sociedad informada es importante para que pueda tomar acciones
y ya no nos dejemos convencer por títulos lindos que solo se quedan en palabras y que a la final lo único que hacen es perjudicarnos a nosotros, al Estado y a los ecuatorianos directamente. Bueno, con esta convocatoria, con esta apelación de Eva a los movimientos sociales, a las universidades, a los estudiantes, a los colegios profesionales, a las propias instituciones, pasando por la asamblea, ¿no es cierto? Yo creo que hay una alerta para el país y estamos a tiempo de prevenir situaciones mucho más graves. De nuevo, muchísimas gracias, Eva, y un gran abrazo a todos los compañeros que nos están viendo.